eso fue un reto. Pero ya cumplimos la primera semana. Fue un reto, por supuesto. ¿Alguno alguna vez se ha puesto en la disposición de hacer una dieta especial? ¿Alguien? Usted sabe lo que es los primeros días. No, dijo alguien. Un día dijo alguien, mire, estoy a dieta, por favor. No quiero ni siquiera la grasa de la carne. Y esta persona fue y comió para allá en un restaurante y dijo, por favor, dijo, quiero ver si ustedes me pueden hacer esto. Si no pueden, para ir a otro restaurante. Voy a pedir una carne asada, dice, pero por favor, aún la grasa de la carne, quiero que con una toallita de esas absorbentes le quiten la grasa, porque cero grasa. Toda la gente dijo, sí se lo podemos hacer, y con cuidado, por favor, que es especial, o sea, nada de grasa. Y finalmente se comió su carnita sin grasa, asada, o sea, solo alguien la grilló para que no tuviera, y la grasa de la carne limpiecita. Al terminarse su carne, la señora dijo, ¿sabe qué? Tráigame 2 gorditas. Dijo. No aguantó, no sé cuántos días llevaba y no aguantó. No sé. La verdad es que comenzar algo cuesta, pero en la medida que nos mantenemos, se vuelve un hábito. Y cuando se vuelve un hábito es parte de tu vida. Entonces, ya no hay manera. Además de que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, hermano, no podemos seguir siendo los mismos. Algo Dios tiene que hacer. ¿Por qué razón? Porque es una promesa de su palabra. Su palabra nunca vuelve atrás vacía. Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, hermano, no hay de otra. Solamente hay 2 opciones. O cambias, o cambias. ¿En qué manera? Eso solamente es obra de Dios y también la disposición de nuestro corazón. Porque podemos estar expuestos a la palabra, pero si mi corazón está ahí de que, yo no creo eso, no sé, pues no cambia. Hasta que Dios venga y quebrante nuestro corazón. De piedra, dice Ezequiel, ¿no? Que quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Está haciendo una metáfora para que entonces puedan seguir mis mandamientos y poder obedecerlos, ya no ser algo gravoso. Entonces hemos sido expuestos esta semana y me alegro de verdad que usted esté aquí esta noche. La vida cristiana es como un soldado que sale del cuartel y va a la guerra. Algunos vienen heridos, pero aún venir heridos ya es una bendición, porque algunos se quedan en el campo de batalla y solamente los traen en la ambulancia, o sea, ya como muertos. Pero nosotros estamos aquí, hermano, y solo Dios sabe, y usted sabe cómo fue su lucha esta semana. Y sé que en algún momento a lo mejor alguno dijo, creo que no lo hago, y hoy, pero oyó el mensaje del pastor y dijo, tengo que hacerlo. No sé. O el Espíritu Santo más que el pastor. El Espíritu Santo incomodó su vida y dijo, el devocional, vamos a hacerlo. Y me alegro de verdad, me alegro. ¿Ok? Así es que, como ya comimos durante la semana, lo único que vamos a hacer los viernes es solamente acomodar todo eso que ya hemos comido y el Señor siga añadiendo bendición a nuestras vidas. Durante todo este mes vamos a estar siendo expuestos a esta parte. ¿Por qué es que la palabra de Dios es importante? Hermanos, sin esta verdad, nuestras vidas son como una casa que no tiene cimientos. Imagínate la casa de tus sueños por un momento. ¿Ok? ¿Cuántas recámaras, hermana? ¿La casa de sus sueños? 3. ¿Una planta, 2 plantas? Una, perfecto. Hay una razón, yo también pensaría en una. Bueno, para el que tiene 30 años, quiere de 4 pisos. Pero con elevador. Eso sí, hermana, no lo habíamos pensado así. Con elevador. Perfecto. Pero hay una edad en la que uno dice, no. Entre más planito, mejor. ¿Sí me entienden por qué, no?
Porque es toda una lucha. Un escalón, 2 escalones, 3 escalones, cuando de repente uno ya no tiene las mismas fuerzas. ¿Ok? Así es que la casa de los sueños de Vicky es ¿de cuántos pisos? 4 pisos con elevador. ¿Ok? Perfecto. ¿Y de Manuel? De 2. ¿Con elevador, sin elevador? Todavía aguanto subir. Ok. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque sin importar el modelo o la idea que tenemos, con toda la decoración que ustedes quieran y todo lo que suceda, así con, no sé, algunos lo quisieran tipo, no sé, con estuco, con, no sé, con teja, con, no sé, el estilo no es lo punto. Lo que quiero decirles es que no importa cuánto sea esto, si esa casa no tiene cimientos, o estás en un peligro. Cualquier movimiento, cualquier situación. Constructores, ustedes saben más que yo. Hay casas que se miran tan bonitas. Y después de un tiempo se mete usted por abajo y usted dice, ¿cómo esta casa se ha detenido? Nosotros apenas hace un tiempo descubrimos la parte de allá atrás, ¿se acuerdan? Y cuando se entró uno dijo, ay, bendito Dios. No podemos, de que no somos tan ligeros, hermano. Tenemos que reforzarlo. ¿Por qué? Porque sin un buen cimiento, la casa, por muy bonita y aún nueva que sea, en algún momento se puede derrumbar. ¿Por qué hablo de esto? Porque eso es precisamente lo que nosotros necesitamos entender. Yo ayer les mandé, todos los días estoy tratando de perdóneme. Bueno, no, ¿por qué les voy a pedir perdón? Les pediría perdón si les estuviera haciendo un daño. Pero si les estoy haciendo un bien, no tengo por qué pedirles perdón. Solo diría, ay, disculpe. Si alguno de repente dice, ay, el pastor ya volvió a mandar otro texto. Ese es mi trabajo. Y yo les decía ayer, que para los que hicimos el día de ayer, porque ayer el hecho de venir aquí no significa, tenemos 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Por qué no lo hacemos el viernes? Bueno, porque el viernes venimos a aprender juntos. Y ayer estaba un principio muy importante para nuestra vida, se los puse, ¿sí o no? ¿Lo miraron en el mensaje? Lo que hoy vamos a aprender de la palabra es un principio muy importante, muy importante. Y tenía que ver con eso. Con que así como los hermanos de Berea, nosotros tenemos la actitud para estar escudriñando todos los días las Escrituras. Ese era el punto. Entonces, lo que vamos a aprender entonces durante este mes es acerca de esto. Cuán importante es la palabra de Dios, hermanos. Sin esta verdad, hermano, usted y yo podemos, ¿qué quiere? Cantar. ¿Qué más? No sé, evangelizar, lo que usted quiera, hermano. Predicar la palabra. Pero si nosotros no tenemos un fundamento de la palabra de Dios, hermano, en cualquier momento, en cualquier tormenta de la vida, en cualquier aire fuerte que venga, hermano, viene nuestra vida y es derribada. ¿Por qué? Porque nuestra casa, nuestra vida no está edificada en la palabra de Dios. Y esto es, hermano, el cimiento. Un cristiano que no tiene claro estos principios que vamos a aprender durante este mes, es un cristiano que tiene cuidado, tiene que preocuparse porque su vida está inestable. ¿Por qué? Porque a veces caminamos en el Señor por emociones y es bueno. Hoy pasamos un tiempo agradable alabando al Señor, ¿sí o no? Y es maravilloso, pero eso no es todo. Porque ¿qué pasa? Porque mañana, porque todos los días andamos así de encendidos. No. Pero hay algo, lo único que nos mantiene es la palabra de Dios, hermanos. Entonces vamos con pico y pala, porque así se trabaja, ¿cierto? Con pico y pala, para poder empezar a echar un buen fundamento y que nuestras vidas como hijos de Dios estén cimentadas en esta verdad. Yo necesito la palabra de Dios. Así es que este mes vamos a estar aprendiendo todo eso. Esta noche, nuestro primer tema, esto es, dice uno, ay, pastor, bueno, usted se dará cuenta si no lo necesitábamos, ¿ok? No me lo diga ahorita, al final se va a decir, uy, sí, esta parte no la había entendido. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es muy,
muy importante. Sin este principio, hermanos, vamos a hacer de la Biblia, no. Para algunos, escuchen esto, para algunas personas, la Biblia es ese libro de tamaño grande que permaneció cubierto de polvo en alguna casa. ¿Saben que hay personas que compran cuando van a una casa a vivir o su casa y compran una Biblia grande? Hasta trae como una especie ahí de donde se detiene para que quede abierto. Pero es lo único que hay. Y lo ponen a la entrada. Porque entienden que la Biblia es como un amuleto que ahuyenta a los espíritus. Tiene el poder. Pero la palabra de Dios solamente puesta ahí, hermano, no sirve. La palabra de Dios sirve para la vida de las personas. Entonces necesitamos entender este principio. ¿Por qué? Porque también para algunas otras personas es solo un libro de buenas costumbres. Hay gente que lee la Biblia, hermano, y que tiene hasta un título como estudiante de la Biblia y dice, no, es un buen libro, tiene buenas cosas. ¿No es cierto? Sí las tiene. Pero escuche esto, pero también no solamente de buenas costumbres, sino de sugerencias buenas. Y uno dice, no, la Biblia no es algo bueno. Pero ¿saben qué? Aún algunas personas consideran que la Biblia es un montón de leyes anticuadas. O sea, muchas personas tienen una idea acerca de la Biblia. Y nosotros necesitamos entender, hermano, que la verdad es esta. La Biblia es la palabra viva de Dios. No es cualquier libro. No es como cualquier libro, porque cuando tú lees, cuando tú eres expuesto a la palabra del Señor, Dios produce vida sobre ti. Vida de Dios. No es solo un libro, sino que la palabra de Dios está a través de ella. El texto que tenemos durante este mes no lo tenemos que aprender, hermanos. Segunda de Timoteo, por favor, vayan conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y les voy a sugerir que hagan algo. ¿Ustedes tienen su aplicación en su teléfono? Ok. Los que tienen ya su aplicación, ok. Todavía no, hasta el final. Sorry. Ok. Los que tienen su aplicación, quiero que abran la aplicación, ¿ok? Y busquen en el menú, van a buscar ahí donde dice Aprende Adultos, ¿ok? Una cosa es el devocional familiar y en este caso nosotros, en esta noche, los chicos están cada uno en el mismo tema, nada más que en el enfoque para la edad de ellos. ¿No les parece que es importante? Porque en la medida de la edad y la manera de que ellos puedan entender la verdad de la palabra de Dios, la misma verdad, solamente que adecuada a cada uno de los diferentes grupos. Entonces, dice ahí, segunda de Timoteo, si usted pone ahí en su aplicación y usted va a la primera lección, ¿ok? Ahí está la primera lección, que es la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Hoy para algunos apenas van a conocer esta parte de la Biblia o esta parte de la aplicación, de esta parte del programa que estamos llevando. Y es bueno que nos vayamos familiarizando. Ahí mismo usted puede mirar las porciones de la Biblia y mire lo que dice la Escritura, ¿sí? Lo leo en Nueva Versión Internacional. ¿Me ayudan? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Ok? Y dice lo siguiente. ¿Se dan cuenta que está ahí marcado? ¿Sí? Toda la Escritura, ¿cuántas? Toda, absolutamente toda. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Ok? Y si usted pone ahí donde dice volver a sesión, regresamos a la clase. Y no se tiene que salir de la aplicación, ir y venir, sino que de esa manera estamos conectados. Quiero que cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar al Señor, porque necesitamos que Dios nos ayude a entender esta noche su palabra. Padre,
Yo quiero darte gracias esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por la vida de cada uno de los que esta noche estamos aquí. Y pedirte, Señor, que nos ayudes a entender las verdades de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, por favor, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, para que de esa manera nuestras vidas estén cimentadas en ti, Señor, en tu palabra, que cada uno de nosotros sea edificados en la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, a través de ella, a través de la Biblia, ¿sí?, Dios habla a aquellos que la escuchan. Pero no solamente a través, sino que también proporciona, escuchen lo que dice, si lo volvemos a leer el texto, que me parecería ser importante, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta parte es bien importante y lo vamos a aprender esta noche. Pero mire lo que dice, útil, ¿para qué? Para enseñarnos. Útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Aclaro este punto. Justicia aquí no significa eso de que háganme justicia, sino que justicia está hablando ¿de qué? De haber sido declarados justos delante de Dios. Ese es el tipo de justicia que habla la Biblia. No habla de justicia social, no habla de justicia, no. Está hablando de la obra que Dios hizo a través de Jesucristo para que nosotros seamos declarados justos. ¿Y saben lo que significa eso, no? Inocentes, sin pecado. Aunque nosotros sabemos que cometimos muchos pecados. Pero gracias a la justicia que fue puesta, imputada sobre nosotros, nosotros somos declarados ¿qué? Justos. Entonces, lo que dice la Biblia es que es útil para enseñarnos, ¿sí? Dice, para instruirnos en la justicia. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de este punto, de cómo nosotros podemos ir creciendo en ese conocimiento de Dios, ya que ahora somos declarados ¿qué? Justos. Y porque somos declarados justos, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios. Si no fuera así, lo primero que Dios vería serían nuestros pecados, y nuestros pecados nos impedirían acercarnos a Él porque Él es un Dios santo. Pero ¿sabe lo que hace cuando nosotros hemos recibido la justicia por medio de Cristo? Lo que Dios ve en nosotros es la sangre, es el sacrificio de Cristo, y nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, esta parte es bien importante. Entender cómo la Biblia es una herramienta, hermano, importante para nosotros. Ahí está la manera como nosotros podemos ser enseñados, cómo podemos ser corregidos. Hay muchas veces que nosotros pensamos algo y a veces comenzamos a vivir de una manera, pero cuando vamos a las Escrituras, resulta que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y algo que es muy, muy importante entender esto, que la palabra de Dios, toda, desde Génesis, Apocalipsis, este punto es muy importante, porque a veces algunos dicen, ¿han oído ustedes hablar, han oído este comentario? ¿El Antiguo Testamento ya no sirve? Pero aquí nos está aclarando que toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y que es útil. ¿Cuál? ¿Es útil Génesis? ¿Es útil qué? Éxodo. ¿Es útil qué? Levíticos, Deuteronomio, Números, Jueces. O sea, todos los libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son útiles para todo lo que dice aquí. Mencióname un libro de los que no he mencionado de la Biblia. Dime uno. Ruth también es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Dime otro libro. Cantares. Bueno, Cantares también es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Dime otro libro. Apocalipsis también es útil para enseñarnos, es para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. ¿Alguien qué libro me dijeron? Proverbios también es útil. Dígame otro. Eclesiastés también lo es. Nahum. Filipenses. ¿Qué hubo atrás? Oseas. Habacuc.
Sofonías, Crónicas, Ageo, Malaquías. Todos, cada uno de estos libros cumplen esta función. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice aquí el verso 12, esto es bien importante lo que dice segunda de Timoteo 3:16, porque es útil. Por eso es que necesitamos escudriñar todas las escrituras. Por eso es que no podemos darnos el lujo de que este libro no me gusta. Yo ni lo entiendo. Bueno, en la medida que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta cómo en cada uno de esos libros hay enseñanza para nosotros. Son útiles para enseñarnos, para corregirnos, hermano. Miren, todos los libros de la Biblia tienen un propósito. Podría decirles algo. Sabiduría práctica para la vida. O sea que tú lees y tú dices, ya lo entendí y lo puedo aplicar a mi vida. Proverbios, hermano. Hermano, Proverbios tiene absolutamente todos los consejos para la vida práctica. Dígame alguna cosa práctica que necesita sabiduría. Matrimonio. Hermano, habla del matrimonio. Habla para aquellos que piensan casarse. Para los padres, para los hijos. Hermano, habla de cómo ser diligentes y cómo, hermano, dice, nos pone como ejemplo hasta las hormigas, hermano. Y usted dice, ¿yo qué voy a aprender de las hormigas? Dios habla por medio del libro de Proverbios y toma como ejemplo las hormigas, y el ejemplo que pone nos sirve a nosotros para instruirnos, para reprendernos, para corregirnos, hermano. O sea, absolutamente todos. ¿Ven el punto? O sea que nosotros nos estamos perdiendo de tanta bendición porque, esto no me gusta, ni le entiendo. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele a Dios que te ayude a entender, porque si Dios no nos ayuda y nos da entendimiento y sabiduría, hermano, no lo entendemos para nada. ¿Se acuerdan qué fue? ¿Hace 2 semanas? Que por cierto todavía me deben la tarea, ¿no se acuerdan? Yo todavía me acuerdo. Se ríen como que, no se me olvidó. No. Dios está de testigo y allá ustedes. Pero aprendíamos, ¿no?, que cómo podemos entender la palabra del Señor. Nunca. Ese es nunca. ¿Y saben lo que significa nunca? Nunca, bajo ninguna excepción. Nunca que vayas a leer las escrituras, la leas sin primero pedirle a Dios, orar a Dios para que te dé entendimiento. Porque si lo haces y omites esta advertencia, puedes terminar sacando tus propias conclusiones. Y pregunto, ¿usted cree que nuestra mente es alguien en lo que podríamos confiar? ¿Y nuestro corazón? Dice que la Biblia dice que es engañoso y perverso. Entonces nunca, póngaselo ahí como un tatuaje en la mente. No, o sea, han visto uno, no que hacen tatuajes, sino que gente que se marca con un hierro caliente. Yo nada más lo había visto en las vacas. Pero hay una modalidad ahí que la gente se tatúa, pero no se tatúa, se marca. Entonces, quiero usar esa metáfora para decir, necesitamos marcarnos en la mente. Nunca puedo leer las escrituras sin primero orar al Señor para que me dé sabiduría, su sabiduría para entenderla. ¿Dónde se la puso? ¿De qué lado? ¿Del lado hemisferio izquierdo o derecho? Pero que esté allí, dijo alguien. ¿Entienden el punto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender acerca de estas verdades? Bueno, lo primero es que es cierto que fue escrita por humanos. ¿Estamos claros en eso? La escribieron humanos, sí, por favor. A diferencia de otras religiones que dicen que su libro sagrado bajó del cielo. No. Lo único que Dios trajo fueron las leyes. ¿Se acuerdan? Que Moisés llevó las tablas y el Señor fue el que grabó las leyes. Pero pues después de todo eso, Dios usó hombres para que escribieran. Pero esta palabra inspirada es muy importante. ¿Por qué?
Porque aunque fueron personas las que escribieron, pero estas personas fueron inspiradas por Dios. Lo que esto implica es que Dios fue el que les dio las palabras para que las escribieran. Dios puso en su mente para que todas estas fueran compiladas y fueran reunidas en un libro, a lo que llamamos la Biblia. ¿Sí? Entonces, primera cosa que vamos a aprender acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fidedigna. ¿Y esta palabra qué es, pastor? Les voy a dar sinónimos de esta palabra. Veraz, fiable o confiable. La palabra de Dios es veraz, es verdadera. Y escuchen esto es algo maravilloso que está en la Biblia. Yo sé, a lo mejor lo has visto alguna vez, pero nunca desde este ángulo. Porque uno dice, ¿cómo puedo creer? ¿Dónde? Ayer estaba el devocional. ¿Cómo puedes creer que alguien que te está hablando de la Biblia? Sí, ¿cómo era la pregunta? Bueno, leyendo la Biblia, examinándola, ¿cierto? Porque cuando dice, mira lo maravilloso, mira lo que vamos a hacer esta noche. Ve conmigo a Isaías capítulo 7, verso 14, ¿ok? Si tú le das ahí en tu aplicación, vas a ir llegando hasta donde llegues ahí en ya tengo yo aquí, ¿ok? Por eso, el Señor mismo les dará una señal. Estamos leyendo en Isaías, ¿ok? Un profeta, un libro del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 7, verso 14. Por eso, el Señor mismo, o sea, Dios mismo, les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Nosotros conocemos lo que significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Lo está diciendo en el Antiguo Testamento, hermano, cientos de años antes. Ahora, lean conmigo Lucas capítulo 1. ¿Ok? Lucas capítulo 1, versos 26 al verso 38. ¿Me siguen entonces? A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Estamos ahora leyendo un libro del Nuevo Testamento. Solo de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, a Mateo hay 400 años. Pero estamos hablando de un libro todavía más antiguo que Malaquías. Leímos Isaías. Pero miren ahora lo que dice en este capítulo 1 de Lucas. Dice, leo de nuevo el 26. A los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. 27. Estoy en Lucas. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. A visitar a una joven virgen. ¿A una joven qué? Virgen, escuchen. Comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba ¿cómo? El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se turbó y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo? Pues es lógico, ¿no? Imagínense que viene, para empezar primero lo que sucede, un ángel se aparece. No, nosotros no tenemos la menor idea de lo que es eso, hermanos. La Biblia registra que un solo ángel, hermano, puede destruir, o sea, y traer, no es Dios, pero es, hermano, refleja la gloria de Dios. Y dice que un ser angelical se le aparece a esta joven que es ¿qué? O sea, esto es importante, porque lo acabamos de leer en Isaías. Y le dice el verso 30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo ¿de quién? Del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David
y reinará sobre su pueblo, sobre el pueblo de Jacob siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo? Verso 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy ¿qué? O sea, no había tenido ninguna relación. O sea, estaba comprometida. ¿Ok? Pero para empezar las cosas eran completamente diferentes como ahora son. O sea, estaba comprometida, eso significaba que ya estaba ahí, pero ni vivía con José, ni nunca se había ido a dar una vuelta con José. O sea, en el sentido sexual, era virgen. Y dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es que yo voy a concebir si soy virgen? Y el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Ven el punto? ¿De quién estaba hablando Isaías? De una virgen que Dios iba a usar ¿para qué? Esta iba a ser la señal. Dios, a través de una joven virgen, Dios iba a traer el Salvador. Dios se iba a encarnar. Y aquí estamos viendo en Lucas muchísimos años de diferencia. O sea, lo que nos está diciendo esta verdad es esto. Cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra como un bebé, muchos detalles de su vida, hermano, fueron predichos en el Antiguo Testamento. Díganlo conmigo. Qué coincidencia, ¿no? Ninguna coincidencia. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que tenemos que entender, es que la palabra de Dios es verdadera, hermanos, y no se contradice. Y la Biblia está unida en un mismo libro, aunque hay 66 libros, y cada uno de ellos, de alguna manera, muestra la revelación de Dios. Dios inspiró a los hombres que las escribieron. Dios fue el que puso la palabra. Y una de esta muestra es que miren cómo dos libros completamente distantes de tiempo y de cultura, o sea, en el sentido de lo que estaba ocurriendo, y cómo una cosa que se habló en el Antiguo Testamento viene en el Nuevo Testamento y se ve el cumplimiento. ¿Saben cómo dice Mateo? Mateo es yo les recomendaría que leyeran el Evangelio de Mateo, pero que se tomaran en cuenta cuando dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo. Búscalo dónde está, y está en el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús hizo, absolutamente todo, vino a ser, Mateo es un buen libro de la Biblia para nosotros corroborar esto. ¿Cómo es que, aunque Dios lo habló muchísimos años antes, se cumplió en Jesús cabalmente? Cada una de las cosas que Dios inspiró a esos profetas del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos vio a Jesús. Ninguno de ellos vio a Jesús. Pero Dios les reveló aún a estos profetas lo que iba a suceder en un tiempo. El apóstol Pedro dice, ¿sí? Esto que sucedió era para ustedes, pero los antiguos, los de antes, no sabían de qué estaban hablando, pero en Cristo Jesús se ve el cumplimiento. Entonces lo que nosotros podemos entender es esto, ¿sí? Que a pesar de que en Isaías 7:14 habla de esa mujer virgen que dará luz, lo vemos cómo se cumple en Lucas. ¿Ven? ¿Ven cómo nosotros podemos tener la certeza? De esto se trata esta clase, de que tú puedas tener certeza. No, es normal tener dudas y tener preguntas, ¿está bien? Por supuesto que es normal. Y decir, pero ¿será? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Será que la Biblia de verdad? No. ¿Será? Bueno, hoy estamos aprendiendo algo cómo la Biblia, de un libro de muchos cientos de años con otro, se cumple. Entonces, lo que a mí me da, entonces, ¿qué es lo que me da? Me da certeza de que la palabra de Dios es veraz, es verdadera, no miente, no es un cuento. No es alguien que de repente, porque, ¿saben? Leí en algún momento, en algún lugar ese dato.
para que hubiera una coincidencia de que alguien que escribió en un tiempo y después de cientos de años escribir, y que cuando se compararan los dos libros dijeran lo mismo, ¿saben cuánto sería la probabilidad? Ay, ¿por qué se me olvidó el número y no lo anoté? Pero estamos hablando de como 100 billones de probabilidades. O sea, es como el que quiere jugar a la lotería y le quiere pegar al gordo. Dicen que la probabilidad es de 1 en ¿sabe cuántos millones? ¿No es cierto? Dice, pero yo puedo ser de esa probabilidad. Bueno, pues síguele dando, pues, yo no sé. ¿Entiende? Pero somos tan increíbles, ¿no? Señor, pero si tú me lo das a mí y tú dejas que yo le pegue, Señor, yo te hago una iglesia. ¿Tú crees que Dios necesita una iglesia? ¿Tienes el punto? Es que tratamos de manipular a Dios, ¿no? Mira, Señor, tú conoces mi corazón. Dices que hermano no lo conoce. Por eso, dijo, hermano, si con $100 que le dicen le voy a pagar 150 más si se queda y no vaya al culto, usted dice, ¿cuándo comenzamos? Por 150. Ahora imagínese con millones. No. Dios sabe por qué nos ha dado lo que nos ha dado y por qué no nos ha dado lo que no nos ha dado. Amén. Eso no quiere decir que no trabajemos y que no seamos diligentes. Eso es otro punto. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo podemos nosotros ver eso? Y podemos confiar en que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que usó hombres, pero cómo de una época iban a otra época, demasiados años. Y marcha. Y podemos darnos cuenta de eso. Eso es importante. Porque, ¿y tú cómo crees que la palabra de Dios es verdad? Nah, ¿qué tal si se están contando un cuento? Por eso necesitamos, ¿ven por qué necesitamos este cimiento? Porque esto es lo que nos ayuda a nosotros mantenernos firmes. No podemos cambiar el pensamiento de otra persona. ¿Están aquí conmigo? Pero sí puedo yo tener la certeza de mi fe, que ese es el punto. Un día Dios va a obrar también porque también nosotros estamos aquí en este proceso. Por eso tenemos la clase. Porque todavía estamos ahí. No lo decimos, pero esas nubes de ideas aparecen. No sé si sea cierto. Me parece, pero suena tan bonito para que sea verdad. Bueno, de eso se trata. Al ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más vamos a aprender? Decíamos, la palabra de Dios es inspirada. Y esto es importante, ¿sí? Lo acabamos de leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La palabra de Dios es inspirada. Dios inspiró su palabra, aunque fue escrita, ya lo hablamos, aunque fue escrita por personas, pero Dios fue el que le puso las palabras. De alguna manera fue el que le reveló las palabras. O sea que ninguna de esas palabras, ninguna de esas palabras son de inspiración humana. ¿Cómo lo dices, pastor? Vamos a lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. ¿Vamos? ¿Ok? 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al verso 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Aquí hay testigos. O sea, está diciendo, nosotros lo vimos. No son cuentos, no son historias. ¿Ok? Sigo leyendo. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que le dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Cuándo lo dijo? Cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan? Ahora dice, lo vimos y lo oímos, porque cuando Jesús fue bautizado, dice que oyeron del cielo la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo. Esto es lo que está diciendo. Ahora, sigo leyendo, ¿ok? Nosotros mismos oímos su voz. ¿Y qué? Que vino desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los
profetas. Cuando habla de los profetas, perdón, aclaro este punto. No está hablando de aquellos que tienen don de profecía, ¿sí? Sino está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, es lo que está diciendo. Está lo que está diciendo, lo que dijeron en el Antiguo Testamento. Sigo leyendo. Esto no ha venido, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en su lugar oscuro. O sea, lo que está diciendo aquí es esto. Deberíamos de considerar que también debemos de leer el Antiguo Testamento. ¿Vale? No, que ya porque hasta le pusimos, ¿no? Como ya es viejo, ya es el Viejo Testamento, ya está viejo. No. Aquí nos está aclarando. Debemos también considerar, ¿sí? ¿Qué más? Dice, como una lámpara que brilla en su lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Saben quién es el lucero de la mañana? Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que un día Dios pueda ser revelado a nosotros y Dios pueda obrar la salvación en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabes lo que está diciendo hoy? Miren, está diciendo, lee las escrituras hasta que un día Dios se revele a tu vida. Lee. Si no lees, no hay chance, no hay oportunidad de que Dios pueda hacer una obra de salvación en ti. O sea, cuando la leemos, ¿sí? Estamos haciendo verdad lo que dice la palabra de Dios, que la fe viene por. Ese oír no solamente está diciendo de escuchar, sino ese oír está hablando, ese oír tiene que ver con que oigo, leo y hago. La fe viene por el oír. Y recuerden que somos salvos por, ¿sí? Pero por la fe ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos la fe? Por medio de las Escrituras. Lo que tú me estás diciendo, pastor, sí, esto es lo que te estoy diciendo. Que Dios se puede revelar a nuestras vidas aún en el Antiguo Testamento. ¿Me sigue? Aún en el Antiguo Testamento el Evangelio puede ser revelado a nosotros. Por eso es que, ¿cómo que no vamos a usar el Antiguo Testamento? También lo tenemos que leer. Sigo leyendo, ¿ok? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía, profecía no está hablando de que el Señor así me dijo, no está hablando de eso. O que yo tuve un sueño y quiero compartirles mi sueño, no está diciendo de eso. Aquí está diciendo, porque ante todo tengan presente, ninguna profecía de la Escritura, está diciendo de la Biblia. Ninguna palabra que está en la Biblia es lo que está diciendo. Ninguna, absolutamente ninguna es que, ninguna palabra de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, no es que dijo alguien, bueno, tuve un sueño y me imaginé y voy a interpretarlo. No, eso es lo que está diciendo. No ocurrió así. La Biblia no son sueños interpretados de nadie. ¿Sí me entienden? Es la palabra de Dios. Sigo leyendo, ¿ok? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. La profecía que está hablando aquí es la Escritura. La Biblia, si lo pongo de esta manera, ¿sí? La Biblia no ha tenido su origen en voluntad humana. Que alguien dijo, a mí me nace como que poder escribir este librito. No, ¿sí? Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea, aquí nos muestra a nosotros qué seguridad tenemos, ¿no? Es como decir, ¿saben cómo lo puedo poner? Como sellos de autenticidad, ¿no? Que tú dices, esto es original. Y para que sea original, por ejemplo, solo he oído, nunca he visto, y soy neófito para decir esto, pero a lo mejor alguien me puede ayudar. Dicen que hay algunos tenis shoes que pueden costar hasta 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Hasta más, ¿cierto? Pero tienen que tener la certeza de alguien que va a comprar que hay ciertos sellos, ciertas características para saber que esos zapatos son originales.
Y entonces cuando alguien va a comprar uno de esos zapatos, hermano, para empezar que ni se los quieren poner porque casi los tienen nada más de exhibición, porque imagínense si los gastan cada vez que, y peor que si son como yo, medios que se gastan lo de atrás porque camino para atrás, hermano, cada vez que camino los dólares están, pero dicen que tiene que tener ciertas características para saber que es auténtico. Bueno, lo que les acabo de decir es esto, es los sellos de autenticidad, que la Biblia es la palabra de Dios. Sello 1, sello 2, sello 3, sello 4. Que tiene que tener esta costurita. Que tiene que tener esto. Que acá por dentro tiene que tener no sé qué cosa. Porque como hay gente que puede imitar las cosas, pero la gente que compra uno de esos artículos, hermano, checa. Número 1, sí lo pasó. Número 2, sí lo pasó. 3, 4, no, es original. Y entonces la persona como dice, es original. No hay manera que me hayan engañado porque pasó todas las pruebas. Entonces es lo mismo que nosotros podemos ver. La Biblia no es un cuento. La Biblia no es algo que alguien se inventó, sino que vemos por las Escrituras cómo hay sellos de autenticidad y cómo hay pruebas de que es real. Fue inspirada por Dios. Eso significa que es Dios el inspirador y el originador de la palabra de Dios. ¿Qué más aprendemos, hermano? Esto es importante, ¿sí? La palabra de Dios es consistente. Esa palabra consistente significa que es firme, coherente, congruente. No que dice una cosa en un lado y otra dice en otro, sino que toda la Biblia tiene el mismo enfoque y el mismo propósito. ¿Cuál? De enseñarnos la bondad y la misericordia de Dios. La Biblia no es el libro de la historia humana. Si lo vemos de esa manera, nos van a surgir las preguntas que siempre han surgido. ¿Les doy una pregunta? Alguien dice, a ver, dígame usted, pero ese de ahí, dígame es como que ya quiero pelear. Y como es, la Biblia no sirve, la Biblia es una... A ver, ¿cómo es que en un capítulo está solamente Caín y Abel y mató a su hermano? Y en el siguiente capítulo, y que se casó Caín. ¿De dónde salieron esas mujeres? Pues muchacho, es que la Biblia no es la historia del hombre. ¿Estamos aquí? Es la revelación de Dios al hombre. Y Dios quiso revelar lo que quiso revelar y lo que no quiso revelar, no lo quiso revelar. Como por ejemplo, ¿saben qué dato no quiso revelar? El periodo. Dios reveló cuando nace Jesús. Dios reveló una etapa que es a los 11, 12 años cuando que fue al templo. Bueno, también aparece la circuncisión de Jesús, ¿no? La purificación de María cuando va al templo. Pero no hay ningún dato de su niñez ni de su adolescencia. Por ahí nos quisieron vender un cuento de el niño Jesús. ¿No es cierto? El niño Jesús. ¿Y alguien vio esa película? Yo sí la vi. No, uno es el niño Dios, otro es el niño Jesús. Y la película del niño Jesús es que supuestamente es como un niñito, pues así como un niño, como unos 7, 8 años, y que de repente, que vio una palomita, ¿no? Que se cayó, pobrecita, ya se estaba muriendo, y la agarró el niño Jesús. Y volvió a volar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no quiso revelar detalles acerca de su niñez? No lo sé, hermanos. Probablemente es porque su niñez fue una normal como cualquier otro niño. No tengo idea, ni quiero sacar conclusiones donde no tengo que sacarlas. Y a veces ese es nuestro problema. Nos metemos a buscarle mangas al chaleco, ¿saben esa expresión? Y no las tiene. El Evangelio de Juan dice lo siguiente: y muchas otras cosas hizo Jesús, muchísimas más, que si se escribieran, escuchen esto, no alcanzarían los libros para poder contarlas, y Dios no las quiso contar. Hay cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra que no quiso que aparecieran. Entonces no es, escúchenme esto, no es la historia del hombre,
no es la historia del hombre. No es la historia de la tierra tampoco, hermanos. Porque no, pues vamos a sacar las cuentas, ¿no? Porque por eso es que nosotros cuando leemos el relato de la creación, ¿en cuántos días hizo el Señor la creación? En 6, porque el 7 descansó. En 6 días. Y no lo primero que nosotros decimos, no, pero es que ¿cómo puede ser? Que en un día, hay unos días donde, híjole, no parece que no paró. O sea, que hizo una cosa y yo hizo otra y otra y otra y otra y uno dice, no. Entonces nosotros sacamos esta conjetura de un texto que está fuera de contexto. Porque para el Señor un día son como ¿qué? 1000 años. ¿Y 1000 años como un qué? Como un día. Entonces la gente automáticamente dice, no, sí, hay casa. No fue un día, fueron 1000 años. Miren, hermanos, la Biblia dice que fue en qué. Digan conmigo, no, pero eso es imposible. Imposible para nosotros, pero quien lo hizo fue Dios. Así es que Él es todopoderoso, hermano, y Él podría haberlo hecho en una hora si hubiera querido. Y hubiera registrado que lo hizo en una hora si Él hubiera querido registrarlo y lo dijo en una hora lo pudo haber hecho. No quiero ser, una hora es hasta mucho. En un instante. ¿Entienden el punto? Entonces, lo que yo puedo aprender es esto, ¿sí? Que la palabra de Dios es consistente, ¿sí? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, por favor. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, ¿por medio de quiénes? Aquí está de nuevo, los profetas, siempre que hablan los profetas está hablando de los del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. En estos finales días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Qué más podemos leer? Hebreos capítulo 13, verso 8, por favor. Hebreos 13, 8. Ajá. Déjenme lo leo aquí en esta parte. 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Saben lo que está diciendo eso? Que Él no cambia. Y si Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Por eso es que este principio tiene que ver con esto, de que la palabra de Dios es consistente. Ese consistente me suena como a, ¿saben? A pastel. Y dicen, este pastel es como, no, aguado, todo, no, mira cómo quedó bien consistente. Lo que está diciendo, usa esta palabra para poder decir, o sea, esa palabra consistente es firme, coherente, fuerte, pero también congruente. Que no se, no, si le quieres encontrar contradicciones, se las vas a encontrar. Pero porque lo estás viendo desde una óptica de eso. Es como si a alguien le dicen, por ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Alguien hizo un experimento así. Préstame un lápiz, un bolígrafo o un pensor, qué sé. Y dicen que hizo esto. Una maestra en su clase hizo esto. Y le dijo a los chicos, ¿qué ven aquí? Un punto negro, ¿no? ¿En qué? Si quieres ver el punto negro, lo vas a ver. Pero también podrías ver una hoja en blanco que tiene un punto negro. ¿Es cuestión de qué? Y si tú quieres ver la palabra de Dios desde un punto de vista crítico, no, pues le vas a encontrar. Porque ese es desde esa óptica estás viendo. ¿Me entiende?
Entonces, pero la palabra de Dios lo vemos aquí que es consistente, porque Dios es el mismo, Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Que dice que todo el cielo y la tierra pasará, ¿qué no va a pasar? ¿Qué no va a cambiar? ¿Qué no va a ser alterado? Su palabra. Esta es la misma palabra que fue predicada y que fue inspirada a los profetas del Antiguo Testamento, pero también a los seguidores de Jesús, y que, hermano, sigue siendo eficaz para este tiempo de nosotros. Y si el Señor no viene pronto, seguirá siendo eficaz para otro siglo, para otro más y para otro más y para otro más, y no va a cambiar. Y nosotros podemos tener esto, que nosotros, nuestra vida, pueden estar firmes, consistentes, cuando estamos parados en la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que un cristiano que no escudriña las Escrituras, que su fe no está fundamentada en la palabra de Dios, es como decir, ¿en dónde está parado? En este fango se va a hundir. Si está deteniendo la casa solamente la está deteniendo una tablita. ¿Qué pasa si constructores, si de repente, hermano, ponemos todo ese techo y no le ponemos el, ¿cómo se llama ese larguero así que va en medio? ¿El bin? ¿Qué va a pasar? Porque no hay nada en que se está sosteniendo, no hay nada fuerte que lo pueda sostener. Lo mismo es nuestra vida. Si la palabra de Dios no es en donde estamos firmes y parados, fácilmente, hermano, podemos caer y podemos decir, y terminamos creyendo, no sé, un montón de cuentos. Y por eso es que muchas personas van de religión en religión. Porque van a un lado y, no, me parece bien, pero no, ya no me gustó. Voy a la otra, y voy a la otra, y voy a la otra. ¿Sabes? No es cuestión de religiones, es cuestión de la palabra de Dios. La única que puede darnos a nosotros y en la cual nosotros podemos estar firmes. Y que sus enseñanzas son congruentes. Último, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Eso es maravilloso. Hebreos, capítulo 4, verso 12, por favor. ¿Ok? Hebreos, capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que estamos leyendo, ¿sí? Que la Biblia tiene el poder de transformar una vida. ¿Saben de dónde? De adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque normalmente la religión, ¿dónde trabaja? Afuera. Porque no tiene la capacidad de entrar adentro. Entonces terminamos haciendo un montón de cosas religiosas, pero nuestro corazón nunca fue transformado. Pero cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder, solo ella tiene el poder para entrar. Mira cómo está poniendo, lo está poniendo en palabras humanas para que podamos entender el concepto espiritual. Lo vuelvo a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Lo que está diciendo que tiene un poder de penetrar, de entrar, hermano, y mire cómo lo pone en términos humanos. ¿Ok? Dice, penetra hasta partir el alma. Pero no se queda ahí. Y el espíritu, las coyunturas y los ¿qué? Está hablando de que después de los tuétanos ya no hay más nada más profundo. ¿Me entienden el punto? Está diciendo que lo que está diciendo, usando estos términos humanos, que la palabra de Dios tiene el poder para penetrar en la vida del ser humano, y que cuando la palabra de Dios penetra, una persona ya no puede ser la misma. Alguien que es expuesto a la palabra de Dios, no hay manera de que ya pueda ser la misma persona, porque tiene el poder de transformar nuestras vidas. Escuchen, esta transformación solo sucede cuando dejamos que su luz brille en nosotros. En otras palabras, los patrones de nuestros pensamientos y nuestras motivaciones experimentarán cambios duraderos.
Lo otro es solamente emoción. Pero la palabra de Dios producirá cambios duraderos, no solo cuando escuchemos la palabra de Dios y la apliquemos a sus verdades a nuestra vida. En conclusión, ¿qué aprendimos esta noche? Que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros. Y saben, Dios es el que se ha esforzado de continuar hablando a su pueblo. No ha dejado de hablar a su pueblo. Antes lo hizo por los profetas, ahora lo hace por medio de las Escrituras. Como alguien dice, yo quisiera escuchar a Dios. Yo también. Muy pocas veces puede ser que Dios hable audiblemente, pero tenemos la palabra de Dios que es a través de la que Él nos habla. Cada vez que tú lees las Escrituras, cada vez que leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, ¿sí? La Biblia, como la palabra de Dios, no solo es el fundamento de nuestra fe, sino es, escuchen esto, sino un precioso tesoro. Si algo tenemos de valioso, es la palabra de Dios. El punto es que a veces la menospreciamos tanto, hermanos, y la tenemos en poco. Bueno, sí, han oído esa expresión de, bueno, sí, así dice la palabra. Esa es una expresión de menosprecio. Dios dice así en su palabra, pero ese pero es un problema, ¿sí? Y como seguidores de Jesús, nuestra vida no solo consiste, y esto no tiene que ver, el cristianismo no solamente es con aprender y seguir cierta lista de reglas que hay en la Biblia, sino todo lo contrario. Escuchen, estamos llamados a desarrollar una relación personal con Dios. ¿Y cómo sucede? Cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, cada vez que nosotros la escudriñamos, es escuchar a Dios hablándonos. ¿Cómo desarrollas? Alguien puede decir, yo tengo muchos amigos, pero realmente amigos son muy pocos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace diferencia de todas las amistades a los verdaderos amigos? Los verdaderos amigos son con los que tú compartes, con los que tú hablas, con los que tú pasas tiempo, ¿cierto o no? Y cuanto más tiempo pasas con esas personas, tu amistad se va haciendo más sólida. ¿Por qué? Porque conoces a ese amigo o a esos amigos y ellos te conocen a ti. Cuanto más nosotros pasamos tiempo con la palabra, más conocemos a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, nuestra relación con Dios es más que. Eso significa entonces lo siguiente, que menos de Dios, menos de la palabra de Dios, mi relación con Dios es cada día más que ajena y lejana.